voy a mencionar ahora lo referente a algunos conceptos básicos que nos pueden ayudar a una comprensión de lo que estamos hablando. Miren, del concepto, de la definición, mejor dicho, ¿me escuchan mejor así, sin el micrófono? No, como estabas antes se oía perfecto. Así es. Ok, chévere. Gracias. Lo que les estaba mencionando, definiciones de abuso sexual hay muchísimas, muchísimas. Yo comparto esta, es un poco larga para decirlo en un primer momento. Sin embargo, es una definición que engloba diversos elementos de lo que pudiera constituirse como parte de lo que denominamos abuso sexual. Lo primero es que el abuso sexual infantil es todo acto y proceso de actos, no es únicamente el acto. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en los documentos de la Iglesia, esto último, los procesos, también los incluye dentro de la tipificación del delito, ojo, del delito canónico, en este caso, que está referenciado a clérigos, lo incluye, ¿no? Entonces, es todo acto y proceso de actos en que se expone o se involucra un niño, adolescente o persona vulnerable en cualquier actividad sexualizada, utilizando la asimetría que da la autoridad, la confianza, la dependencia que puede ser afectiva, social o económica, el poder, la fuerza, el miedo, la cultura, la capacidad comprensiva, la necesidad u otras vulnerabilidades que también lo están incluyendo los documentos de la Iglesia, manipulando, confundiendo, eliminando o viciando el consentimiento. Estos actos pueden incluir, aunque no se reducen a esta lista, tocamientos genitales, penetración oral, vaginal o anal, con pene, dedos u otros objetos, tocamiento de otras partes erógenas del cuerpo, incitación a tocar a otros, masturbación, voyerismo, exposición a situaciones sexuales, pornografía, abusos, violaciones. Tanto las acciones tácticas y estrategias de preparación de estos actos, lo que se conocen como el grooming presencial u online, como las de silenciamiento y desprestigio de la víctima y su entorno, constituyen también parte del proceso del abuso sexual. Comento sobre este tema, que era, y también para que tomemos conciencia del punto, que era lo que ocurría, que se asociaba, y me da la impresión que en parte por desconocimiento se asociaba que el abuso sexual era únicamente la violación. Entonces, si una persona era violada, entonces hubo abuso sexual. Esta comprensión restrictiva dejaba de lado una serie de elementos que últimamente se empiezan también a constituir como parte del abuso sexual, bien porque directa o indirectamente repercuten en el niño adolescente o la persona vulnerable e incluso también en la persona adulta. De esta forma, el abuso sexual adquiere una comprensión más amplia porque no todas las situaciones de abuso sexual directo, o mejor dicho, un porcentaje bastante elevado de abuso sexual no es con una relación sexual entre la víctima y el victimario. Hay una serie de actos que indirectamente también pueden considerarse como abuso sexual. Tenemos el abuso sexual a partir del año 2018, entonces la Iglesia también comprende que el abuso sexual, como mencioné anteriormente, tiene un proceso
que estaría alrededor del abuso del poder y del abuso de conciencia. E inclusive, y también parte de las últimas investigaciones que se han realizado, tiene que ver con que el abuso sexual termina siendo ya la consecuencia de abuso de poder y abuso de conciencia. Es lo que las víctimas terminan mencionando. El abuso de poder sería importante más adelante que podamos discutir la antropología del poder, porque desde allí podemos también comprender mejor a qué hacemos referencia cuando hablamos de la construcción de una política clara de una cultura humanizadora en espacios sanos, seguros y protegidos. El abuso de poder supone un exceso en el desempeño de las propias funciones jerárquicas, pastorales o espirituales, estableciendo relaciones perversas y forzando a alguien en su conciencia para robustecer el propio poder e imagen. Pudiéramos quizás preguntarnos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la situación que estamos hablando de abuso sexual? Bueno, porque el abuso de poder como un exceso de desempeño en las funciones de jerarquía, quizás la pregunta, ojo, esto lo respondemos a modo privado, tiene que ver en cómo en el rol que yo tengo puedo abusar del poder que me confiere ese rol. Y esto, la deriva sectaria como forma más radical de tal atentado contra la libertad es la toma de control de todo un contexto social. Fíjense que nuestras obras también pudieran presentar situaciones de abuso de poder. Estos son verdaderos sistemas que pueden pasar desapercibidos dentro y fuera de una institución. Si a esto se añade la dimensión espiritual que toca aspectos muy profundos de la estructura de la persona, estamos ante un abuso espiritual. Mencionaré algo más adelante. ¿Por qué? Porque la violencia es real y las consecuencias son devastadoras en las personas. Y el sufrimiento que esto causa es inmenso. Esto es lo que reflejan las víctimas en las distintas investigaciones que se han realizado sobre este tema. El abuso espiritual, abuso de conciencia, esto es una forma de abuso emocional y psicológico. Ahora bien, ¿cuál es lo característico? Lo característico es que hay un patrón sistemático de comportamiento coercitivo y controlador en un contexto religioso. Y en nuestros colegios debemos también tomar conciencia de este tipo de abuso. El abuso espiritual puede tener un impacto profundamente dañino en aquellos que lo experimentan. Este abuso puede incluir la manipulación y la explotación, la obligación de rendir cuentas, la censura de la toma de decisiones, los requisitos de secreto y silencio, la coacción para conformarse, el control mediante el uso de textos bíblicos o enseñanzas sagradas, el requisito de obediencia al abusador, la sugerencia de que el abusador tiene una posición divina, el aislamiento como medio de castigo y la superioridad y el elitismo. Cuando se ha hablado con las víctimas, lo que han reflejado en todos estos informes que ha realizado el Vaticano, fíjense, atención con lo que voy a decir, ¿ok? Para que no se pueda descontextualizar. Muchas de las víctimas lo que terminan reflejando es que la herida más profunda no ha tenido que ver con el impacto en la sexualidad en esto por el tema del abuso sexual, sino el impacto más profundo, más doloroso, entre comillas, más dañino, tiene que ver es con el abuso de conciencia. Y esto, lo que reflejan las víctimas es, yo le abrí mi conciencia a esta persona. Esta persona sabía todo de mí. O esta persona me manipuló alrededor de este ámbito espiritual para que yo hiciera o no hiciera todas estas situaciones. Entonces, lo que termina haciendo más daño, y atención, no quiero minimizar el tema del abuso sexual, es el abuso de conciencia, el abuso espiritual.
Si se percatan, esto ocurre porque ha habido un abuso de poder, ha habido un abuso de conciencia que en algunos casos ha también conllevado al abuso sexual. Rápidamente, menores, cualquier persona inferior a 18 años, y esto en la legislación venezolana se mantiene. Acá hubo un cambio también respecto a la legislación canónica, que anteriormente estaba en 16 años y lo iguala a la mayoría, y lo iguala a la mayoría de las legislaciones civiles de los países. Tenemos acá también otro dato que acotar, y es que los documentos hablan de personas vulnerables. Miren, un asunto también respecto a esto. El tema de la persona vulnerable, los documentos de la Iglesia no es que lo aclaran, y en algunos lo enredan. No está claro del todo a qué hacemos referencia cuando decimos persona vulnerable. Tratamos de dejarlo lo más claro posible en estos términos. La persona vulnerable es cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica o de privación de la libertad personal que, de hecho, limita incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir la ofensa. Una persona vulnerable, entonces, en estos ámbitos no sería, en dado caso, un menor de edad. Una persona vulnerable, bueno, con algún hándicap o lo que últimamente se está haciendo referencia es a la privación de la libertad personal para decidir, donde hay una simetría entre una persona y otra, y en el ejercicio de esta simetría, pues esta persona que tiene un rol de autoridad o de poder con esta persona, tiene acciones que pudieran catalogarse como abuso de poder. Pongamos un ejemplo para que lo vayamos captando. Pudiera ser, en dado caso, en algunos de nuestros colegios, que ya no son menores de edad, todavía está estudiando en el colegio, pero tiene 18, 19 años respecto al director, directora, profesor, profesora, rector, rectora, o personal administrativo, obrero. Entonces, acá hay una disparidad respecto a esta persona que tiene un rol dentro de la institución y este joven que, aunque es todavía estudiante del colegio, ya es mayor de edad. Bueno, material pornográfico infantil, cualquier representación de un menor, independientemente de los medios utilizados, que esté involucrado en actividades sexuales explícitas. Esto también lo menciono porque los documentos del Vaticano anteriormente dejaban el material pornográfico infantil de lado. Y con la última modificación, especialmente con el Vademecum, aunque, ojo, y ya lo voy diciendo, estos documentos hacen referencia para situaciones con clérigos. Sin embargo, el llamado que está haciendo el Vaticano es que como política esos documentos puedan hacerse visible como lo que mencionaba, como una política de espacios sanos y protegidos. ¿Ok? Miren, hay conductas sexuales impropias o mala conducta sexual, si lo queremos llamar de ese modo. Son todas aquellas conductas sexuales compulsivas que señalan un desequilibrio personal en quien las ejerce, causando daños profundos de carácter psicológico, afectivo, moral en otras personas. Ojo, que las conductas que se consideran sexualmente impropias no se reducen a la violación o a los actos lascivos, pues comprenden toda forma de abuso, acoso o explotación sexual. El acoso sexual viene dado por la persecución con empeño realizada por una persona de cualquier edad para sí o para un tercero, sea de forma continuada o habitual, con intención de conseguir un favor sexual de un niño o adolescente, y esto provoca una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil.
pudieran poner en mute los micrófonos sería como muy bueno. Provocando una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil u humillante. Ojo con el acoso sexual, porque si se dan cuenta, hay una diferencia que es importante que la tengamos clara. Sobre todo con el acoso sexual, con lo que está suponiendo con el uso de las redes sociales, la exposición de material sensible, vamos a llamarlo de esa manera, de una persona. La provocación sexual es cuando se ejecuta o hace ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Bueno, maltrato físico tiene que ver con agresiones voluntarias, directas contra menores, personas vulnerables. Maltrato físico puede llevar a una falta de alimentación, de vestido, de higiene, de vigilancia, de cuidado médico. Tenemos el maltrato psicológico y emocional, sea directamente en forma de insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecio, burlas, críticas, aislamiento y atemorización del menor o de la persona vulnerable. Esto es en forma de negligencia en sus necesidades psicológicas que tienen que ver con las relaciones interpersonales y la autoestima. Si se dan cuenta, este tipo de maltrato pudiera darse en nuestros ámbitos de los colegios, ¿ok? La violación de la privacidad o la intimidad, que puede tener lugar cuando se obliga a un niño o adolescente a desnudarse o observarlo en un lugar privado como un baño, habitación, estaría también alrededor de cualquier forma de voyerismo. Bueno, la protección a menores es la responsabilidad que tenemos todos de garantizar el buen trato a los niños y adolescentes. El consentimiento, esto es importante que lo tomemos en cuenta en este caso porque la legislación venezolana tiene acá una laguna legal, diríamos, alrededor del consentimiento. Pudiéramos ubicar lo que ocurre a partir de los 12 años como un acuerdo voluntario para participar en alguna actividad de tipo sexual. Incluyo este término, la verosimilitud, porque es importante que la tengamos clara y en cuenta para situaciones de casos de abuso sexual en algunos de nuestros colegios. Miren, la verosimilitud es una cualidad de las acusaciones o denuncias. En el proceso que describimos más adelante, que sería en la etapa de investigación previa, yo después diré algo de eso, busca establecer la verosimilitud de la denuncia. Me explico, la verosimilitud no es hacer un juicio. En los colegios y en los ámbitos nuestros no nos toca hacer juicios. Lo único es que esa situación que bien se denuncia o se está acusando a una persona pueda ser verdad. Únicamente. Pongo un ejemplo. Se acusa a persona A de haber abusado de la persona B. La verosimilitud está en lo siguiente. La persona A trabaja o trabajó en algunos de nuestros colegios. Sí, muy bien. Esa persona en las fechas que indica la persona B, la víctima, trabajaba, estuvo en el colegio, estuvo en la ciudad donde se dice ocurrió el hecho. Sí, muy bien. 3. La persona B, la víctima, era alumna o alumno o parte de la comunidad educativa. Sí, ok. Entonces, hay una serie de elementos que dan a entender que es posible, ojo, que es posible que esa situación pudo haber ocurrido. A ningún colegio le corresponde hacer un juicio al respecto.
solamente, y es hasta allí, nos corresponde decir, mira, eso es posible que haya ocurrido, que investigue quien tenga que investigar. Hay una verosimilitud de hecho, es decir, que los hechos denunciados sean al menos probables en su ocurrencia, y hay una verosimilitud de derecho. Esto es que los hechos probables constituyan un delito canónico y sean imputables al denunciado. Esto particularmente en el caso de los clérigos, la verosimilitud de derecho. Por tanto, incluyo este término porque es importante que tengamos claro que nosotros en nuestros colegios no somos quienes hacemos un juicio. En dado caso, en el colegio están las autoridades civiles o penales pertinentes, y en el caso de que sea un sacerdote, un jesuita, el que esté involucrado en algún tipo de denuncia, le corresponde al padre provincial establecer los mecanismos al respecto. El maltrato a niños, adolescentes y personas vulnerables podemos catalogarlos como actos de comisión. Son abusos de niñas, niños y adolescentes y personas vulnerables. Podemos en este aspecto incluir el abuso físico, psicológico, de poder, de conciencia, el abuso sexual con contacto o sin contacto. Pero también hay actos de omisión, que incluye el desprecio a niños, adolescentes y personas vulnerables. Aquí podemos contemplar un fracaso en el proveer, hay un descuido, hay negligencia, bien sea física, emocional, médica o educativa, pero también hay un fracaso en la supervisión, hay una supervisión inadecuada, ¿no? Esto sería la exposición a ambientes violentos. El abuso sexual puede ser directo y tiene que ver este tipo de abuso sexual directo con la penetración. Son todos los actos tentativos o realizados de penetración vaginal o anal, con pene, con dedos u otro tipo de objeto, así como contacto entre la boca y los genitales o el ano. Y los actos con contacto sexual son todos los roces intencionales también por encima de la ropa, los genitales, la zona inguinal, por entre las piernas, el ano, el pecho, hechas por el abusador al niño, adolescente o persona vulnerable. También se incluyen la petición de parte del abusador de ser tocado en esas partes del cuerpo. Estamos hablando entonces de un abuso sexual directo. El abuso sexual indirecto es hacer que un niño, adolescente, persona vulnerable, presencie actos sexuales o material sexual, esto en dado caso de material pornográfico, producción, consumo, difusión e intercambio de material de explotación sexual infantil, el acoso sexual o el acoso verbal, actos que permitan la prostitución infantil, la explotación sexual y compartir material pornográfico con niños, adolescentes y personas vulnerables. Y de acuerdo a la relación con la persona agresora, es extrafamiliar o intrafamiliar. El extrafamiliar perpetuado por una persona ajena a la familia, conocida o desconocida. Intrafamiliar perpetuado por un familiar consanguíneo o no de la víctima. Incluso una persona que cumple una función de cuidado dentro del ámbito intrafamiliar. El mayor número de casos de abusos sexuales, según las últimas investigaciones, como ya sabemos, ocurre por personas que forman parte del entorno relacional del niño, adolescente o persona vulnerable. Pero ¿cuál es el paradigma del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes? El abuso sexual es un abuso de poder, de conciencia y de confianza. Entonces, es importante que también esto lo tomemos en cuenta. El abusador sexual abusa de quien puede, no de quien quiere. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a que hay una cierta caracterización que da para decir, bueno, este tipo de personas, este tipo de niños, adolescentes o personas vulnerables, están en estas situaciones y en esa situación el abusador aprovecha para este tipo de actos.
Por tanto, generalmente es un acto oportunista. Se aprovecha de entornos vulnerables, negligentes, caóticos o abusivos. Hay ambientes abusivos y violentos que perpetúan el abuso sexual a niños y adolescentes. Y aquí viene otro elemento que es clave. Y la peor estrategia de prevención es en la cual el niño el adolescente es quien debe cuidarse de los abusadores sexuales. Parte también del error que ha ido siendo subsanado a lo largo de todo este tiempo, es que se le dejaba la responsabilidad al niño de cuidarse. Bueno, un niño de 8 años, de 10 años, pues evidentemente que no le podemos pedir que sea él quien se cuide de un abusador sexual. Y la secuela del abuso sexual altera todo su ser porque impacta en su dignidad, ¿no? Y el otro punto clave que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son las secuelas del abuso sexual en niños? Tenemos secuelas físicas, psicológicas y espirituales. Las físicas, hay un daño físico, se mencionan enfermedades de transmisión sexual, hay abusos que son cruentos, hay realmente narraciones de víctimas que son impactantes, quedan marcados corporalmente. Hay alteraciones neurobiológicas por estrés, hay una afectación del sistema psiconeuroinmunoendocrino, o sea, queda totalmente afectado la corporalidad de la persona y hay alteraciones psiquiátricas. Hay algunas investigaciones que están arrojando que las personas que han sido abusadas sexualmente, particularmente en edades muy tempranas, tienen alrededor entre 10 a 15 años menos de probabilidad de vida. Los efectos o secuelas psicológicas. Hay una interiorización de esquemas cognitivos que afectan el desarrollo de la persona que ha sido abusada. Primero ven una visión amenazante del mundo, hay esquemas alterados de la identidad y hay esquemas alterados de las relaciones con los demás. En la visión amenazante del mundo, lo que reflejan las víctimas es, hay mecanismos de supervivencia basados en controlar todo. Inclusive llegan a tener rasgos esquizoides, obsesivos, paranoides, narcisistas. Hay alteraciones programadas, cognitivas, de interacción social, control de impulsos y expresión de la afectividad. En esta visión amenazante del mundo es cualquier persona me puede hacer daño. Es lo que reflejan las víctimas. Las alteraciones del esquema de identidad, hay una distorsión del autoconcepto, de la autoimagen y de la autoestima. Quizás sea uno de los elementos como más doloroso de las narrativas de las víctimas. También se establece un nuevo esquema, ¿no? en la identidad. No soy digna, no soy digno de ser respetada, ni cuidada, ni querido, ni querida, ¿no? Una mancha. Soy culpable y tengo que pagarlo. Fue que yo hice esto. Fue que a lo mejor si soy hembra, fue que me puse la falda muy corta, o a lo mejor, bueno, tengo los pechos un poco, voluminosos, entonces, bueno, yo soy la culpable de que tengo los senos grandes, ¿no? Entonces, es un ejercicio de chivo expiatorio que termina en sí mismo o en sí misma para autoengañarse y terminar diciendo de que es culpable. Otro elemento es no sé si seré capaz de cuidar porque no pude cuidar ni de mí mismo. Entonces también hay alteraciones respecto a la paternidad-maternidad. Y no soy una persona, sino soy una cosa usable. Esto lo dicen mucho cuando la víctima ha sido abusada continuamente por el mismo abusador o por varios abusadores, ¿no?
Como yo soy una cosa, yo soy un perol, yo soy un objeto, ¿no? Algo que me usan y me desechan. También hay esquemas alterados de las relaciones con los demás, suficientemente cerca, suficientemente lejos de ti. O sea, ni me acerco ni me alejo, es una relación allí un tanto compleja para relacionarse con las demás personas. También hay mucho chantaje y manipulación como forma de relacionarse con los otros, ¿no? Y esto puede generar procesos de revictimización. La intimidad es peligrosa, entonces hay una adversión allí a las otras personas, amor y violencia de la mano, ¿no? Entonces aquí se establece un binomio allí de amor, violencia y temblor que de verdad mm, altera cualquier capacidad relacional de la persona. También hay unas secuelas espirituales de abuso sexual de poder y de conciencia. El niño adolescente o la persona vulnerable inclusive tiene estos tres presupuestos que son básicos. El mundo es benévolo, el mundo tiene sentido y el yo es digno. Pero hay tres heridas espirituales. No hay un Dios amoroso y bueno, no hay un Dios omnipotente y no hay un Dios misericordioso. El mundo es benévolo. Si el mundo es benévolo, ¿por qué me pasó a mí? Y es la primera referencia que hacen las víctimas. ¿Por qué me pasó a mí? Es la pregunta inicial. Esto conlleva a pasar de una cosmovisión positiva a una cosmovisión negativa y se afecta la visión de un Dios amoroso y benévolo. Dios es malo, Dios no me quiere, Dios me castigó. Ojo, también dicen con alguna frecuencia, según las investigaciones que se hacen en estos temas, es que esto le pasó a mi mamá. Entonces, como le pasó a mi mamá, también me pasa a mí, ¿no? Entonces, como una herencia allí de estas situaciones dolorosas. El mundo tiene un sentido, el mundo no tiene orden, no hay ni equidad ni sentido, hay una desaparición del vínculo entre causa y efecto y esto genera dos posibilidades. Yo no he hecho nada, no es justo lo que me pasó, yo soy bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo era un niño, ¿por qué me pasó a mí? Porque esa persona abusó de mí. Hice algo malo y por eso me pasó. En esta vinculación, el abusador, a propósito del abuso de conciencia, por la simetría que hay entre la víctima y el victimario, se maneja mucho en este ámbito. Es que esto te está pasando porque es que tú eres malo, y entonces hay toda una narrativa de maldad transferida a la víctima que la termina creyendo y la termina asumiendo como propia. Dentro de las secuelas espirituales, el yo es digno, entonces hice algo malo, por eso me pasó. Yo no soy digno, soy sucio, no sirvo. Se percata que no le sucede a todos porque a los demás esto no le está pasando, se genera la culpa, termina diciéndose que yo soy anormal, yo no tengo perdón, Dios no me va a perdonar, y entonces se rompe la imagen de un Dios misericordioso. Como decía entonces, estas tres heridas espirituales, no hay un Dios amoroso y bueno, no hay un Dios omnipotente y no hay un Dios misericordioso, termina destruyendo en parte la referencia con lo trascendente. Yo quisiera dejarlo hasta este punto, únicamente mostrarles una ruta de trabajo que tiene que ver con, fíjense, que en una ruta de trabajo que pudiéramos establecer está la realidad del abuso, lo que hemos hecho hoy, formación, sensibilización, comunicación, y nos queda pendiente lo de la revisión y adecuación de los protocolos, mapas de riesgo, la promoción de la cultura del buen trato y el manejo de casos y de procedimientos que puedan darse también en nuestras escuelas.
Esto lo menciono porque la siguiente parte nos quedaría para nuestro próximo encuentro. Bueno, lo dejo hasta acá para dar paso a preguntas o comentarios.